México, un país donde la tradición se mezcla con el misticismo. Una nación de 128 millones de habitantes que guarda en sus raíces una profunda conexión con el mundo espiritual. Desde las antiguas civilizaciones mayas y aztecas, que creían en la continuidad de la vida después de la muerte, hasta los días actuales, donde el 78% de la población se declara católica, pero mantiene viva la creencia en fenómenos inexplicables. Fue en este escenario, en el corazón de la Ciudad de México, que una historia extraordinaria comenzó a tomar forma. Una niña de apenas 4 años estaba a punto de sacudir las convicciones de miles de personas y revelar secretos que permanecieron ocultos por más de 2000 años. En la casa de la familia García, ubicada en el barrio histórico de Coyoacán, cerca de la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, una tarde común de 2023 se transformó en algo perturbador. La pequeña Sofía, que siempre fue una niña tranquila y observadora, estaba sentada a la mesa del comedor cuando miró fijamente el pan servido por su madre. Sus palabras helaron la sangre de todos los presentes. Este pan no es como el que compartíamos en Jerusalén. Los padres, Gabriela y Roberto, inicialmente pensaron que se trataba de una confusión infantil, quizás algo que la niña había visto en algún dibujo animado o programa religioso. Pero lo que vendría después cambiaría para siempre la percepción de la familia sobre la realidad. Sofía comenzó a describir, con detalles imposibles para su edad, no solo tipos de panes, sino recetas completas, métodos de preparación e ingredientes que no formaban parte del conocimiento de una niña mexicana del siglo XXI. ¿Cómo era posible que una niña de 4 años conociera técnicas culinarias de hace 2 milenios? Los padres comenzaron a documentar cada palabra que salía de la boca de su hija. Cada descripción que parecía venir de otro tiempo, de otra vida. Las noches se volvieron inquietantes en la casa de los García. Sofía comenzó a hablar en sueños mencionando nombres en arameo, describiendo calles polvorientas bajo el sol abrasador de Medio Oriente. ¿Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. En las semanas siguientes, el comportamiento de Sofía se intensificó de manera alarmante. Durante las comidas, la niña pasó a hacer observaciones que dejaron a sus padres sin palabras. Describía con precisión el proceso de moler granos entre piedras, algo que nunca había presenciado en la vida moderna. Hablaba sobre el pan ácimo, preparado sin levadura, explicando que debía hacerse en menos de 18 minutos para evitar cualquier tipo de fermentación. La familia comenzó a grabar en video las conversaciones con Sofía. En una de esas grabaciones, fechada el 15 de septiembre de 2023, la niña explicaba cómo se preparaba el lechem, la palabra hebrea para pan. Describía el proceso completo: la harina de trigo o cebada molida a mano, el agua de manantial, la sal del Mar Muerto y cómo la masa debía amasarse sobre una superficie de madera durante exactamente 7 minutos. Estas descripciones coincidían perfectamente con registros arqueológicos y textos históricos sobre la panificación en la antigua Judea. Pero las revelaciones más perturbadoras estaban por venir. Sofía comenzó a mencionar a un hombre llamado Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, describiendo sus preferencias alimentarias con una convicción aterradora. Según la niña, él consumía principalmente pescados del mar de Galilea, especialmente tilapias asadas. Detallaba cómo el pescado era condimentado con hierbas como menta, albahaca y cilantro, y siempre acompañado de aceite de oliva prensado en las cercanías de las aldeas. La doctora Mariana Reyes, pediatra que acompañaba a Sofía desde su nacimiento, fue consultada por los padres preocupados. Durante una consulta en la Clínica Santa María, en el corazón de la Ciudad de México, la médica condujo una evaluación neurológica completa. Los resultados dejaron a la profesional perpleja. La niña presentaba un desarrollo cognitivo normal, sin signos de ningún trastorno neurológico o psiquiátrico que pudiera explicar aquellas memorias imposibles. ¿Qué explicación podía existir para un fenómeno tan extraordinario? La doctora Reyes, formada en la Universidad Nacional Autónoma de México y con más de 20 años de experiencia en pediatría, nunca había presenciado un caso similar. Las evaluaciones neurológicas incluían resonancias magnéticas, electroencefalogramas y pruebas cognitivas exhaustivas. Todo indicaba que Sofía era una niña completamente normal desde el punto de vista médico.
Muita gente tem me perguntado como pode apoiar o canal. É só clicar no Valeu Demais. Além de contribuir, seu comentário fica em destaque como forma de honra. Lo que más intrigaba no era solo el conocimiento de Sofía sobre la alimentación en la época de Jesús, sino la forma en que describía cada detalle. La niña hablaba sobre dátiles e higos secos, explicando cómo se almacenaban en jarras de barro para su conservación. Mencionaba el proceso de extracción del aceite, describiendo las prensas de piedra utilizadas en los olivares de la región de Galilea. En una tarde de octubre de 2023, mientras la familia visitaba el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, Sofía se detuvo frente a una exposición sobre antiguas civilizaciones mediterráneas. Señalando imágenes de ánforas y utensilios de cerámica, comenzó a explicar cómo se utilizaba cada objeto en la preparación de los alimentos. Describió con precisión técnicas de fermentación del vino, algo completamente fuera del alcance de una niña de su edad. Los guardias del museo y varios visitantes quedaron boquiabiertos al escuchar a la pequeña. Un arqueólogo español que se encontraba en la exposición, el doctor Miguel Ángel Torres, especialista en culturas del Medio Oriente antiguo, se acercó a la familia intrigado. Después de conversar durante más de una hora con Sofía, el investigador quedó profundamente perturbado. La niña había descrito procesos de elaboración de vino que solo se conocían por textos académicos especializados y hallazgos arqueológicos recientes. Sofía explicaba que en aquella época se consumía un vino llamado Yayin, elaborado a partir de uvas cultivadas en las colinas de Judea. Describía cómo las uvas se pisaban en lagar de piedra y el jugo fermentaba en grandes tinajas de barro selladas con resina de pino. Mencionaba que el vino se diluía con agua en proporción de 3 partes de agua por 1 de vino, una práctica documentada históricamente pero desconocida para el público general. El doctor Torres tomó nota de cada palabra y posteriormente contactó a la familia para solicitar permiso para estudiar el caso. El arqueólogo pertenecía al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Complutense de Madrid y había dedicado 30 años al estudio de las costumbres alimentarias en el Medio Oriente antiguo. Lo que escuchó de Sofía no solo era correcto, sino que incluía detalles que solo especialistas en el tema conocían. Ese tema é profundo. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa nisso? Deixa aqui nos comentários. Desesperados por respuestas, Gabriela y Roberto decidieron buscar especialistas en fenómenos de memorias de vidas pasadas. Entraron en contacto con el doctor Alejandro Ramírez, psiquiatra e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en casos de reencarnación infantil. El doctor, que había estudiado los trabajos del renombrado psiquiatra canadiense Ian Stevenson, aceptó investigar el caso de Sofía durante meses, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. El doctor Ramírez condujo sesiones semanales con la niña en su consultorio ubicado en la prestigiosa zona de Polanco. Utilizando técnicas de entrevista no directiva, documentó más de 50 horas de conversaciones con Sofía. Las grabaciones revelaban un patrón consistente. La niña no inventaba historias diferentes cada vez, sino que mantenía una narrativa coherente y detallada sobre su supuesta vida en la Judea del siglo I. El doctor Ramírez elaboró un informe de 200 páginas documentando el caso. En el reporte, fechado el 20 de marzo de 2024, el psiquiatra destacaba varios puntos extraordinarios. Sofía describía la alimentación diaria en los tiempos de Jesús con un nivel de detalle que superaba lo que cualquier niño de su edad podría inventar o memorizar de programas de televisión. Hablaba sobre el consumo de legumbres como lentejas, garbanzos y habas preparadas en guisos con especias como comino, cilantro y canela. La niña explicaba que el pescado se consumía fresco en las zonas cercanas al mar de Galilea, pero en Jerusalén llegaba salado y seco debido a la distancia. Mencionaba que Yeshua prefería el pescado asado sobre brasas de madera de olivo, acompañado de pan sin levadura y aceitunas encurtidas. Estos detalles coincidían con investigaciones arqueológicas sobre restos de alimentos encontrados en excavaciones en la antigua Jerusalén. ¿Posso te pedir un favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda, pero lo más impactante aún estaba por revelarse. En una sesión particularmente intensa el 5 de abril de 2024,
Sofía comenzó a describir comidas específicas que compartía con Yeshua y sus seguidores. Hablaba sobre cenas comunales, donde se servía cordero asado con hierbas amargas, una clara referencia a las celebraciones de Pesaj, la Pascua judía. Describía cómo la carne se cocinaba lentamente durante horas en hornos de barro subterráneos llamados tabún. La niña mencionaba que Yeshua consumía regularmente higos frescos y secos, granadas, uvas, almendras y nueces. Describía cómo las frutas se consideraban un regalo de Dios y se consumían con gratitud. Hablaba sobre la miel silvestre recolectada en las colinas, utilizada como el único endulzante disponible en aquella época. Estos datos coincidían perfectamente con registros históricos y evidencias arqueobotánicas de la región. El doctor Ramírez decidió realizar una prueba crucial. Sin informar previamente a Sofía, llevó al consultorio imágenes de plantas y hierbas de diferentes regiones y épocas. La niña identificó correctamente las especies utilizadas en la cocina de la antigua Judea: hisopo, ruda, mostaza silvestre, ajedrea y mejorana. Rechazó plantas de América como el tomate, el maíz y el chile, explicando que nunca las había visto antes. Esta distinción era imposible para una niña de su edad sin conocimientos especializados en botánica histórica. ¿Cómo podía Sofía distinguir entre plantas del viejo y del nuevo mundo? Esta pregunta mantenía despierto al doctor Ramírez durante las noches. El psiquiatra consultó con botánicos, historiadores de la alimentación y teólogos. Todos coincidían en que el conocimiento demostrado por la niña era extraordinario y no podía explicarse por medios convencionales. Muita gente tem me perguntado como pode apoiar o canal. É só clicar no Valeu Demais. Além de contribuir, seu comentário fica em destaque como forma de honra. En mayo de 2024, la familia García tomó una decisión que cambiaría todo. Con el apoyo financiero de una fundación internacional dedicada al estudio de fenómenos paranormales, viajaron a Israel. El objetivo era llevar a Sofía a los lugares que ella describía en sus memorias y verificar si podía reconocer sitios específicos o proporcionar información adicional. El viaje comenzó en Tel Aviv, pero fue al llegar a Jerusalén cuando ocurrió algo extraordinario. Al entrar por la puerta de Jaffa hacia la ciudad vieja, Sofía comenzó a llorar inconsolablemente. Entre sollozos repetía que todo estaba muy diferente, que las murallas eran más altas, que las calles estaban más limpias de lo que recordaba. El doctor Ramírez, quien acompañaba a la familia en el viaje, documentaba cada reacción. Al día siguiente visitaron el mar de Galilea. Al llegar a las orillas del lago, cerca de la ciudad de Cafarnaúm, Sofía corrió hacia el agua con una alegría que sus padres nunca habían visto. La niña señalaba hacia diferentes puntos del lago, describiendo dónde se lanzaban las redes para pescar, dónde atracaban las embarcaciones, dónde se limpiaban y salaban los pescados. Un guía turístico local, Abraham Levy, experto en historia de la región, confirmó que las descripciones de Sofía coincidían con hallazgos arqueológicos de puertos pesqueros del siglo I. La familia visitó el sitio arqueológico de Magdala, una antigua aldea pesquera en las orillas del mar de Galilea. Allí, arqueólogos habían descubierto en 2009 los restos de un mercado de pescado del siglo I, con mesas de piedra donde se procesaban y vendían los pescados. Sofía, al ver las ruinas, comenzó a describir escenas específicas. Hombres con túnicas largas negociando precios, mujeres con cántaros de agua, niños corriendo entre las mesas. Describía olores, sonidos y colores con una intensidad que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Esse tema é profundo. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa nisso? Deixa aquí nos comentarios. El equipo de investigación, ahora compuesto por el Dr. Ramírez, el arqueólogo Dr. Torres y la doctora Rachel Cohen, historiadora de la alimentación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, decidió realizar una prueba definitiva. Llevaron a Sofía al Museo de Israel en Jerusalén, a una sección no abierta al público general que contenía artefactos de cocina del período del Segundo Templo. Sin ninguna explicación previa, mostraron a la niña diversos utensilios, morteros de piedra, jarras de almacenamiento, platos de cerámica, cucharas de madera y metal. Sofía no solo identificó cada objeto correctamente, sino que explicó su uso específico. Tomó un mortero de piedra basáltica y demostró cómo se molían las especias, con movimientos precisos que indicaban práctica real. Identificó un tipo específico de jarra llamada calcita, utilizada exclusivamente para almacenar aceite de oliva puro.
La doctora Cohen quedó profundamente impactada. Especialista con más de 30 años estudiando la cultura material de la antigua Judea, nunca había presenciado algo similar. Sofía describió cómo se preparaba el charoset, una mezcla de frutas, nueces y especias consumida durante la Pascua. La receta que proporcionó coincidía con textos rabínicos antiguos que documentaban las tradiciones culinarias del Segundo Templo. Pero lo más impactante ocurrió en el sitio arqueológico de Qumrán, cerca del Mar Muerto. En 2024, arqueólogos habían descubierto recientemente los restos de una cocina comunitaria del siglo I, con evidencias de preparación de alimentos a gran escala. Sofía, al visitar el lugar, comenzó a describir comidas específicas preparadas allí. Pan ácimo cocido en hornos de barro, estofados de lentejas con cebolla y ajo, pescado seco rehidratado en aceite de oliva. Semanas después, análisis de residuos orgánicos encontrados en las vasijas del sitio confirmaron exactamente lo que la niña había descrito. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. É o 15 de junio de 2024. En una conferencia privada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el equipo de investigación presentó sus hallazgos ante un panel de expertos internacionales. Arqueólogos, historiadores, psiquiatras, teólogos y antropólogos de instituciones como la Universidad de Oxford, la Sorbona de París, la Universidad de Cambridge y el Instituto Smithsoniano escucharon durante 5 horas las evidencias recopiladas. Los expertos revisaron las grabaciones de entrevistas, los videos del viaje a Israel, los informes psiquiátricos y neurológicos, y las validaciones arqueológicas. El Dr. James Patterson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, especializado en casos de memorias de vidas pasadas, declaró que el caso de Sofía era uno de los más documentados y verificables que había estudiado en 40 años de carrera. Durante la conferencia, Sofía fue entrevistada directamente por los expertos. Con la tranquilidad característica de una niña de 5 años, respondió preguntas técnicas sobre alimentación, agricultura, métodos de cocción y costumbres sociales del siglo I. Explicó que en aquella época se comía 2 veces al día, una comida ligera al mediodía y una cena más abundante al atardecer. Describió que las familias comían sentadas en el suelo, alrededor de una estera de paja, compartiendo los alimentos de platos comunales. Mencionó que Yeshua enseñaba la importancia de compartir los alimentos, de no desperdiciar nada, de agradecer cada bocado. Describía cómo él mismo ayudaba a preparar las comidas, moliendo granos, limpiando pescados, partiendo el pan. Estas descripciones coincidían con pasajes evangélicos, pero Sofía las narraba desde una perspectiva personal, como memorias vividas y no como historias leídas o escuchadas. Muita gente tem me perguntado como pode apoiar o canal. É só clicar no Valeu Demais. Além de contribuir, seu comentário fica em destaque como forma de honra. Sofía proporcionó detalles específicos sobre las preferencias alimentarias de Yeshua que nunca antes habían sido documentados con tanta precisión. Según la niña, él consumía regularmente un plato llamado dagan, una especie de gachas elaboradas con trigo integral molido, cocido lentamente en agua con un poco de aceite de oliva y sal. Este plato era la base de la alimentación diaria de las clases trabajadoras en la antigua Judea. La niña describía que Yeshua disfrutaba especialmente de un preparado llamado daga en hebreo, pescado fresco del lago de Galilea, asado lentamente sobre brasas de madera aromática, generalmente acacia o tamarisco. El pescado se condimentaba con una mezcla de sal del Mar Muerto, semillas de cilantro tostadas, comino molido y un toque de hisopo fresco. Esta combinación específica de especias fue posteriormente validada por análisis de residuos encontrados en vasijas de cocina excavadas en Cafarnaúm. Sofía mencionaba que durante las festividades se consumía cordero, pero que en la vida cotidiana la carne era un lujo poco frecuente. Las proteínas provenían principalmente de legumbres, lentejas rojas y marrones, garbanzos, habas y guisantes secos. Estos se cocinaban durante horas en ollas de barro sobre fuego lento, con cebolla, ajo, puerro y una mezcla de especias que incluía cilantro, comino y pimienta negra importada de la India. La niña describía un plato específico que según ella era uno de los favoritos de Yeshua, Nesid Adashim,
Un guiso espeso de lentejas rojas cocidas con cebolla caramelizada, ajo asado, comino tostado y terminado con un generoso chorro de aceite de oliva virgen prensado en frío. El plato se acompañaba con pan caliente recién horneado y aceitunas verdes encurtidas en salmuera con hierbas aromáticas. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en ello? Deja un comentario. El equipo de investigación decidió someter a Sofía a una prueba aún más rigurosa. El doctor Joseph Garfinkel, arqueólogo jefe de las excavaciones en Khirbet Qeiyafa, un sitio del período del primer templo, invitó a la niña a visitar un descubrimiento reciente que aún no había sido publicado ni divulgado públicamente. Se trataba de una cocina del siglo I descubierta en agosto de 2024, con vasijas selladas que contenían residuos orgánicos perfectamente preservados. Sin darle ninguna información previa, llevaron a Sofía al sitio arqueológico. Al ver las vasijas aún selladas antes de que fueran abiertas para análisis, la niña comenzó a describir su contenido. Señaló una jarra grande y dijo que contenía aceite de oliva mezclado con hierbas aromáticas. Indicó otra vasija más pequeña y afirmó que allí había una mezcla de especias, comino, cilantro y sal. Mencionó que un recipiente de barro contenía higos secos prensados con miel. Cuando los arqueólogos abrieron las vasijas días después y realizaron análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas, los resultados helaron la sangre de todos los presentes. La jarra grande efectivamente contenía restos de aceite de oliva con compuestos aromáticos identificados como tomillo y orégano. La vasija pequeña contenía trazas de comino, cilantro y sal. El recipiente de barro reveló restos de higos y un compuesto azucarado compatible con miel antigua. El doctor Garfinkel, reconocido internacionalmente por su rigor científico y escepticismo hacia fenómenos paranormales, quedó profundamente perturbado. En una entrevista para la revista arqueológica Biblical Archaeology Review, declaró que en 40 años de carrera nunca había presenciado algo que desafiara tan profundamente su comprensión de la realidad. Los resultados fueron revisados por laboratorios independientes en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Todos confirmaram as mesmas conclusões. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. Lo que comenzó como el caso aislado de una niña mexicana pronto reveló ser parte de un fenómeno mucho más amplio. Después de que la historia de Sofía fuera presentada en la Conferencia de Jerusalén, comenzaron a surgir reportes de casos similares alrededor del mundo. En Bengaluru, India, un niño de 6 años describía con precisión la preparación de alimentos en la antigua Judea. En São Paulo, Brasil, una niña de 5 años hablaba en arameo durante el sueño y describía escenas de mercados en Jerusalén del siglo I. En Barcelona, España, un niño de 7 años llamado Marc comenzó espontáneamente a rechazar ciertos alimentos modernos, insistiendo en que solo comería como lo hacía cuando vivía junto al Gran Lago. Los padres, inicialmente preocupados por un trastorno alimentario, quedaron atónitos cuando el niño comenzó a describir técnicas de pesca y preparación de pescado idénticas a las descritas por Sofía. El caso fue estudiado por la Universidad de Barcelona y las similitudes con el caso mexicano resultaron inexplicables. El doctor Ramírez estableció una red internacional de investigadores dedicados a documentar estos casos. Hasta octubre de 2025 se han registrado 47 casos verificables en 23 países diferentes. Todos los niños de edades entre 3 y 8 años describen memorias consistentes de la vida en la Judea del siglo I, con énfasis particular en prácticas alimentarias y rituales comunitarios alrededor de la comida. Lo más intrigante es que estos niños nunca han tenido contacto entre sí, provienen de culturas y religiones diferentes y sin embargo sus descripciones coinciden en detalles extraordinariamente específicos. Todos mencionan el consumo de pan, sin levadura, pescado del lago, lentejas, aceitunas, higos, dátiles y aceite de oliva como base de la alimentación. Todos describen las mismas técnicas de cocción, los mismos utensilios, las mismas costumbres sociales. Muita gente tem me perguntado como pode apoiar o canal. É só clicar no Valeu Demais. Além de contribuir, seu comentário fica em destaque.
como forma de honra. Lo que Sofía y los demás niños parecen transmitir va más allá de simples descripciones culinarias. En sus relatos enfatizan constantemente valores asociados con la alimentación: gratitud, compartir, no desperdiciar, comer con conciencia y propósito. Describen comidas como momentos sagrados de comunión, donde las personas se reunían no solo para nutrir el cuerpo, sino también el espíritu. Sofía explica que Yeshua enseñaba que cada alimento era un regalo divino y debía tratarse con respeto, que el acto de preparar comida para otros era una expresión de amor, que sentarse juntos a comer creaba lazos que trascendían el tiempo y el espacio, que en la simplicidad de un trozo de pan compartido había más sabiduría que en los banquetes más elaborados. La niña describe ceremonias específicas de agradecimiento antes de las comidas, donde se bendecían los alimentos nombrando su origen: el sol que maduró el trigo, la lluvia que alimentó la tierra, las manos que plantaron y cosecharon, el fuego que coció el pan. Esta práctica de gratitud consciente ha sido documentada en textos rabínicos antiguos, pero es desconocida para la mayoría de las personas fuera de círculos académicos especializados. Los investigadores comenzaron a notar un patrón intrigante. Todos los niños que manifiestan estas memorias muestran una sensibilidad especial hacia el hambre y el desperdicio de alimentos. Sofía, por ejemplo, insiste en compartir su comida con otros niños en la escuela, especialmente aquellos que no tienen suficiente. Se angustia profundamente cuando ve alimentos siendo desperdiciados. Este comportamiento es consistente en todos los casos documentados. Esse tema é profundo. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa nisso? Deixa aqui nos comentários. É o caso de Sofia e os fenômenos relacionados han generado um debate intenso em múltiplos campos del conhecimento neurocientíficos, de instituciones como el MIT, la Universidad de Stanford y el Instituto Max Planck en Alemania han propuesto diversas teorías. Algunos sugieren la posibilidad de memoria genética, información transmitida a través del ADN. Otros proponen la existencia de un campo de información colectiva, similar al concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung. El Dr. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin-Madison especializado en estudios de conciencia, realizó resonancias magnéticas funcionales a varios de los niños, incluyendo Sofía. Los escáneres cerebrales mostraron patrones inusuales de activación en regiones asociadas con memoria a largo plazo cuando los niños describían sus recuerdos de vidas pasadas. Estas activaciones eran similares a las observadas cuando adultos recuerdan eventos reales de su infancia actual, no cuando imaginan o inventan historias. Físicos teóricos han comenzado a explorar conexiones con teorías cuánticas de conciencia. El Dr. Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona, sugiere que la conciencia podría no estar completamente contenida en el cerebro individual, sino conectada a un campo cuántico más amplio que trasciende el tiempo lineal. Esta teoría, aunque controvertida, ofrece un marco conceptual para entender cómo memorias de eventos pasados podrían manifestarse en individuos que no los vivieron en esta vida. Desde perspectivas espirituales y religiosas, el fenómeno ha generado reacciones diversas. Tradiciones que aceptan la reencarnación, como el hinduismo, el budismo y ciertas corrientes del judaísmo, ven en estos casos una confirmación de sus enseñanzas. Algunas denominaciones cristianas, especialmente ortodoxas orientales, han comenzado a reconsiderar interpretaciones históricas sobre la naturaleza del alma y la posibilidad de vidas múltiples. Te pido un favor. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Me motiva a compartir más historias. Y si puedes, compártelo. No te imaginas cuánto ayuda. Más allá de las implicaciones filosóficas y espirituales, las revelaciones de Sofía han tenido un impacto inesperado en el campo de la nutrición y la salud. Nutricionistas y dietistas de todo el mundo han comenzado a estudiar la dieta descrita por la niña, reconociendo en ella un patrón alimentario extraordinariamente saludable. La doctora Elena Martínez, nutricionista de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en dietas mediterráneas antiguas, publicó en septiembre de 2025 un análisis exhaustivo de la alimentación descrita por Sofía. El estudio, publicado en la revista The Lancet Nutrition, concluye que la dieta consumida en la Judea del siglo I era nutricionalmente superior a la alimentación promedio actual en países occidentales. La dieta descrita consistía en alimentos
integrales mínimamente procesados, abundantes en fibra, ácidos grasos saludables del aceite de oliva y pescado, proteínas vegetales de legumbres, vitaminas y minerales de frutas frescas y secas, y prácticamente nula en azúcares refinados o alimentos ultraprocesados. El índice glucémico de las comidas era bajo, la relación omega 6 a omega 3 era óptima y el consumo de antioxidantes naturales era extraordinariamente alto. Varios hospitales y centros de salud en Europa y América han comenzado a implementar programas nutricionales basados en los principios de la dieta de Galilea, como ha sido denominada. Estudios preliminares muestran mejoras significativas en marcadores de salud cardiovascular, control glicémico y peso corporal en pacientes que adoptan este patrón alimentario. La ironía no escapa a los investigadores. Una niña de 5 años podría estar contribuyendo a revolucionar la nutrición moderna. Mucha gente me ha preguntado cómo pueden apoyar el canal. Solo haz clic en muchas gracias. Además de contribuir, tu comentario se destacará como muestra de agradecimiento. En octubre de 2025, Sofía cumplió 6 años. Sus memorias de la vida en la antigua Judea comenzaron gradualmente a desvanecerse, un patrón observado en muchos casos documentados de recuerdos de vidas pasadas en niños. El doctor Ramírez explica que típicamente estas memorias son más intensas entre los 3 y 6 años, disminuyendo a medida que el cerebro del niño se desarrolla y se establece más firmemente en la identidad actual. Sin embargo, el impacto de sus revelaciones permanece. Las grabaciones, entrevistas, documentos arqueológicos y análisis científicos constituyen uno de los casos más exhaustivamente documentados de memorias de vidas pasadas en la historia de la investigación paranormal. Universidades de 5 continentes han establecido programas de investigación dedicados a estudiar estos fenómenos con rigor científico. La familia García ha mantenido un perfil relativamente bajo, protegiendo la privacidad de Sofía mientras colabora con investigadores selectos. La niña ahora asiste a una escuela normal en la Ciudad de México, juega con sus amigos, disfruta de dibujos animados y vive una infancia aparentemente común. Pero en sus ojos quienes la conocen dicen percibir una profundidad inusual, como si esos ojos hubieran visto cosas que trascienden esta única vida. El doctor Ramírez continúa su investigación, ahora como director del Instituto Internacional para el Estudio de Memorias de Vidas Pasadas, establecido en la Ciudad de México en abril de 2025 con financiamiento de universidades y fundaciones de varios países. El instituto coordina la investigación de casos similares alrededor del mundo, aplicando protocolos científicos rigurosos y protegiendo siempre el bienestar de los niños involucrados. Esse tema é profundo. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa nisso? Deixa aqui nos comentários. A pesar de toda la evidencia recopilada, preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Cómo es posible que información específica sobre eventos ocurridos hace 2000 años se manifieste espontáneamente en niños del siglo XXI? ¿Existe realmente un mecanismo de transmisión de memorias que la ciencia actual no comprende? ¿O estos fenómenos apuntan hacia una naturaleza de la conciencia que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio como los entendemos? Escépticos argumentan que los niños podrían estar expuestos inconscientemente a información sobre el periodo histórico a través de diversos medios, y que sus cerebros en desarrollo construyen narrativas coherentes a partir de fragmentos desconectados. Sin embargo, esta explicación se vuelve cada vez más insostenible ante la especificidad de los detalles proporcionados, especialmente aquellos que fueron posteriormente validados por descubrimientos arqueológicos realizados después de que los niños los describieran. El caso de las vasijas selladas en Khirbet Qeiyafa es particularmente problemático para los escépticos. Sofía describió su contenido antes de que fueran abiertas y análisis de laboratorio confirmaron sus descripciones. ¿Cómo podría una niña de 5 años tener conocimiento sobre el contenido de recipientes que habían permanecido sellados durante 2000 años y que ni siquiera los arqueólogos habían examinado todavía? Filósofos de la ciencia y epistemólogos han señalado que estos casos nos confrontan con los límites de nuestros paradigmas actuales de conocimiento. Tal vez, sugieren, necesitamos expandir nuestros modelos de realidad para acomodar fenómenos que actualmente parecen imposibles. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos inicialmente considerados imposibles, que eventualmente fueron explicados y aceptados. ¿Posso te pedir un favor?
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. Más allá de las preguntas científicas y filosóficas, el caso de Sofía nos ofrece algo profundamente conmovedor. Una ventana hacia la vida cotidiana de uno de los periodos más estudiados pero menos comprendidos de la historia humana. A través de los ojos y palabras de una niña, obtenemos detalles íntimos sobre cómo vivían, comían y se relacionaban las personas en la antigua Judea. Las descripciones de Sofía humanizan figuras históricas que a menudo parecen distantes y míticas. Yeshua, Jesús, emerge en sus relatos no como una figura abstracta de devoción religiosa, sino como un hombre real que disfrutaba del sabor del pescado asado, que partía pan con amigos, que valoraba la simplicidad y la gratitud en cada comida. Esta humanización puede tener un impacto profundo en cómo las personas de diversas tradiciones religiosas entienden y se relacionan con estas figuras históricas. El énfasis constante de Sofía en los valores asociados con la alimentación, compartir, gratitud, comunión, no desperdicio, resuena poderosamente en un mundo moderno caracterizado por el consumismo, el desperdicio masivo de alimentos y la creciente desconexión entre las personas. En un planeta donde millones sufren hambre mientras se desperdician toneladas de comida diariamente, el mensaje de estas memorias ancestrales parece particularmente relevante. ¿Será posible que estos niños estén canalizando no solo memorias individuales, sino mensajes colectivos que la humanidad necesita escuchar en este momento particular de su historia? Esta pregunta, aunque especulativa, ha sido planteada por pensadores de diversas tradiciones. Algunos sugieren que en momentos de crisis civilizacional, como el que enfrentamos con el cambio climático, desigualdad y fragmentación social, emergen fenómenos que nos llaman a reconectar con valores y sabiduría fundamentales. El Instituto Internacional para el Estudio de Memorias de Vidas Pasadas ha establecido protocolos rigurosos para la investigación de casos futuros. Estos incluyen documentación exhaustiva desde el primer reporte, evaluaciones neurológicas y psicológicas completas, verificación arqueológica e histórica independiente de las afirmaciones y seguimiento longitudinal a largo plazo de los niños involucrados. Tecnologías emergentes están siendo incorporadas a la investigación. Resonancias magnéticas funcionales de alta resolución mapean la actividad cerebral durante los episodios de recuerdos. Análisis de electroencefalografía cuantitativa buscan patrones distintivos. Estudios genéticos exploran posibles marcadores asociados con la manifestación de estos fenómenos. Modelaje computacional intenta simular los mecanismos potenciales de transmisión de información. Colaboraciones interdisciplinarias reúnen neurocientíficos, psicólogos, arqueólogos, historiadores, físicos teóricos, filósofos y especialistas en diversas tradiciones espirituales. Esta convergencia de perspectivas es esencial, reconocen los investigadores, porque ninguna disciplina individual posee todas las herramientas conceptuales necesarias para abordar fenómenos tan complejos y multifacéticos. Algunos investigadores están explorando si es posible desarrollar técnicas que permitan acceder más sistemáticamente a este tipo de memorias, no solo en niños sino potencialmente en adultos. Estados alterados de conciencia, hipnosis regresiva, meditación profunda y terapias psicodélicas asistidas están siendo estudiados como posibles portales hacia niveles de memoria que normalmente permanecen inaccesibles. Sin embargo, consideraciones éticas sobre estas investigaciones son intensamente debatidas. Este tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en ello? Deja un comentario. La historia de Sofía no ha terminado. A medida que crece, sus memorias explícitas de la vida en la antigua Judea se desvanecen, pero algo permanece. Sus padres reportan que mantiene una sensibilidad especial hacia temas de alimentación, compartir y gratitud. Muestra un interés inusual en la historia antigua y las culturas del Medio Oriente. Y ocasionalmente, en momentos tranquilos, menciona fragmentos de aquellos recuerdos como si fueran sueños distantes. Otros niños alrededor del mundo continúan manifestando memorias similares. Cada nuevo caso es documentado, estudiado, verificado. La base de datos del instituto crece mes a mes, revelando patrones cada vez más intrigantes. Algunos investigadores especulan que podríamos estar presenciando el inicio de un cambio en la conciencia humana colectiva.
una apertura hacia dimensiones de experiencia previamente ignoradas o reprimidas. Más allá de las instituciones académicas y los laboratorios de investigación, las historias de estos niños han tocado millones de corazones alrededor del mundo. Documentales, libros, artículos periodísticos y programas de televisión han compartido sus relatos. Las reacciones son profundamente diversas. Algunos ven confirmación de creencias espirituales. Otros se sienten desafiados en sus paradigmas materialistas. Muchos simplemente se maravillan ante el misterio. Lo que nadie puede negar es que el caso de Sofía y los fenómenos relacionados nos invitan a cuestionar nuestras asunciones más fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria, el tiempo y la identidad personal. Nos confrontan con la posibilidad de que la realidad sea mucho más vasta, misteriosa y maravillosa de lo que nuestros modelos actuales pueden capturar. Y en esa confrontación con el misterio, muchos encuentran no ansiedad, sino una apertura renovada hacia las posibilidades infinitas de la existencia. Te pido un favor. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Me motiva a compartir más historias. Y si puedes, compártelo. No te imaginas cuánto ayuda